8 de la mañana con 20 minutos, 8 con 20 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Continuamos con más información y entrevistas. Nos acompaña en vivo y en directo a esta hora en nuestros estudios el legislador de la bancada de Creo, de la bancada oficialista, Freddy Rojas. ¿Cómo está, asambleísta Rojas? Buenos días, bienvenido. Le saluda Licenia Espinel. Gracias por acompañarnos y mejor de manera presencial hoy aquí en Punto Noticias de Radio Pichincha. La situación en la Asamblea Nacional parece no tener salida, continúa el estancamiento. Ayer se realizó la sesión del Pleno, la presidenta de la Asamblea se mantiene en su cargo pese a la serie de cuestionamientos desde las diferentes bancadas que hay en su contra y con un evidente apoyo de la bancada oficialista. ¿Hasta cuándo van a mantener el apoyo a la señora Guadalupe Llori para que permanezca en el cargo? ¿O creen ustedes que la solución a este estancamiento no pasa por la presidencia o no de la señora Llori? Bueno, muy buenos días, licenciada, qué gusto estar acá en Radio Pichincha. Si me permite llegar el día de hoy, es 13 de abril, es Día del Maestro Ecuatoriano. A propósito, quiero llegar con un saludo cordial a todos los maestros de mi país y de mi patria, en cada uno de esos rincones, aquellos maestros que dan parte de su vida para ver crecer la de nuestros niños y de nuestros jóvenes, estos maestros que en época de pandemia, a pesar de las dificultades, dieron todo para salir adelante y cumplir con esa noble labor. Así que quiero desearles a todos mis maestros, compañeros maestros de mi país y de mi patria, y en especial de mi provincia de Galápagos, que tengan un feliz día. Sí, licenciada, el día de ayer nosotros fuimos convocados a la sesión, se desarrolló con absoluta normalidad. Analizamos en primer debate la ley del uso progresivo de la fuerza. Con respecto a su pregunta, sin duda alguna la Asamblea Nacional durante estas últimas semanas ha tenido algunos inconvenientes por la inestabilidad, por la situación de la presidenta de la Asamblea Nacional, pero dejamos claro que nosotros como bancada del Acuerdo Nacional y más aún como Freddy Rojas vamos siempre a defender el debido proceso, es decir, la ley orgánica de la función legislativa que se cumpla, dando siempre el derecho a la defensa tanto del denunciante como el denunciado. Es en este contexto que la presidenta de la Asamblea Nacional en sesión anterior fue apelada a su presidencia, no dio paso a este proceso y por lo tanto luego de esto suspendió la sesión por falta de garantías y seguridad dentro del pleno de la Asamblea Nacional. Esto provocó que mañana más tarde el asambleísta presentara una denuncia, en este caso Esteban Torres, para que la presidenta de la Asamblea Nacional, por incumplimiento de sus funciones, se conforme una comisión multipartidista. Esto lo dice la ley orgánica de la función legislativa y nosotros como bancada siempre vamos a estar respaldando no a la presidenta de la Asamblea Nacional, sino a la institución como tal, que se respete el debido proceso y tenemos entendido que ya se calificó esta denuncia. Pero lo que pasa ahí es que se califica esta denuncia en el Consejo Administrativo de la Legislatura, pero la legisladora que representa a su bancada no asiste a esa sesión. Bueno, sin duda alguna, ella tiene que responder por sus actos. Sin embargo, nosotros como bancada del Acuerdo Nacional estamos de acuerdo en que esta comisión multipartidista se conforme. Y de hecho eso es democracia porque está en la ley orgánica de la función legislativa y más allá de aquello que se investigue si la presidenta de la Asamblea Nacional incumplió con sus funciones y si incumplió con sus funciones que el pleno de la Asamblea Nacional así como la eligió tiene que emitir su voto en función de que dé un paso al costado o se verifique que ella no ha incumplido sus funciones y siga en lo que le corresponde. Usted que está en el día a día del trabajo legislativo, asambleísta Rojas, en su criterio personal, ¿la presidenta Llori ha incumplido o no ha incumplido con sus funciones al estar cada vez postergando las sesiones, interrumpiéndolas, dejándolas hasta sin luz, sin audio, sin sistema informático por algunos minutos cuando algo no le parece? Al no asistir a las sesiones del CAL, por ejemplo, ¿cuál es su valoración respecto a la forma como está conduciendo la Asamblea Nacional la presidenta Llori? Yo pienso que el liderazgo de la Asamblea Nacional tiene que ser mucho más sólido, mucho más imperante, mucho más interactivo. Es el primer poder del Estado y por lo tanto también, desde mi punto de vista, necesitamos un liderazgo mucho más influyente que permita que las sesiones inicien puntual, como por ejemplo que no se suspendan por A o B situación. Aquí es un país democrático y lo que queremos es avanzar desde el legislativo. ¿Y la señora Llori no tiene ese liderazgo influyente? En ese sentido yo pienso que hay que, como todo asambleísta, como los 137 asambleístas, como los miembros de y como ella misma como asambleísta, someternos a un tema de evaluación que no hay que tener miedo.
Y si en ese tema de evaluación se verifica el incumplimiento de ciertas funciones, sin duda alguna sea el Pleno de la Asamblea Nacional quien eligió y que también dé su voto para que dé un paso al costado. Yo no puedo prejuzgar, pero no la hay que cumplir. Y en ese contexto, Freddy Rojas y la Asamblea Nacional, y pienso que la bancada del acuerdo y todos los 137 asambleístas estamos de acuerdo en ese sentido, que seamos evaluados más allá cuando hay una denuncia ya en firme que está calificada y que tiene la obligación de poner en el orden del día la presidenta de la Asamblea Nacional para someternos a un tipo, yo diría, democrático, sin ningún tinte político, sino más bien evaluar las acciones en función de lo que se hace dentro de la Asamblea Nacional. En ese sentido, Freddy Rojas siempre es respetuoso de la norma, respetuoso de la ley y de la evaluación que debemos pasar. Tanto la presidenta de la Asamblea Nacional, las autoridades del CAL, los dos vicepresidentes, y si más allá de aquello, los 137 asambleístas tenemos que ser sometidos a una evaluación, pero por supuesto somos la representación del pueblo y tenemos que someternos siempre a un tema constante de evaluación que nos va a permitir mejorar o ser sancionados. En ese contexto siempre vamos a mantenerlo. Asambleísta Rojas, hay sectores de la opinión pública, sectores políticos también, que sostienen que al presidente de la República le conviene este estancamiento, esta crisis por la que está atravesando la Asamblea Nacional, que es evidente el apoyo del gobierno a la señora Yori, y que le conviene mantenerlos sumidos en esta situación porque así, en algún momento de crisis que atraviesa el Ejecutivo, tiene la posibilidad de lanzar la responsabilidad de su crisis a la Asamblea Nacional. Es decir, por ejemplo, en la crisis carcelaria, todos lo escuchamos, fue público porque lo dijo en uno de sus tradicionales programas de los martes, que la crisis carcelaria también es responsabilidad de la Asamblea porque en la Asamblea no le daban paso a su ley de uso progresivo de la fuerza, por ejemplo. ¿Qué decir frente a ese tipo de afirmaciones de los sectores políticos y de la opinión que consideran que al presidente le conviene que la Asamblea continúe en la crisis en la que está? Yo pienso que es importante determinar dos cosas, que hay una independencia de poder, es decir, el Ejecutivo y el Legislativo son eminentemente independientes y ninguno de lo otro tiene que estar predispuestos a. Si el presidente de la Asamblea Nacional, la presidenta de la Asamblea Nacional, está atravesando por cierta situación que hoy en día es de conocimiento público y el presidente echa la culpa a la Asamblea Nacional, no considero pertinente. Sin embargo, de aquello hay que reflexionar sobre las acciones que están pasando, que no son de ahora, sino son producto de acciones no tomadas en cuenta desde hace mucho tiempo. Sin embargo, yo creo que es importante no echar la culpa a nadie, sino asumir una responsabilidad que nos toca hoy en día, el gobierno como tal y la Asamblea como tal. Este estancamiento de la Asamblea Nacional no beneficia a nada, ni al gobierno, ni al Estado ecuatoriano, ni al común de la gente. Es importante cuando usted camina el espíritu de decepción de la gente sobre el tema de la Asamblea Nacional. No nos conviene a nadie, ni al gobierno ni a la Asamblea tener este tipo de crisis, porque no ayuda al tema democrático y a avanzar en los temas que son de suma urgencia que necesita el país y que necesita la sociedad ecuatoriana. Es en ese sentido que hay que tener y guardar mucho respeto en los poderes ejecutivo y legislativo y evitarnos ese tipo de inconvenientes o tipo de críticas que no nos lleva en lo absolutamente a nada. Asambleísta Rojas, la solución a la crisis de la Asamblea, le preguntaba yo, pasa porque la señora Yori salga de la presidencia y vuelva a ocupar su curul como legisladora. ¿Ustedes serían partidarios de ese cambio o cree que solo pasa por un cambio en la forma de conducir a la Asamblea Nacional de la señora Yori? Bueno, nosotros como bancada del Acuerdo Nacional hace algunas semanas atrás ya dimos nuestro criterio y estamos de acuerdo en que esta comisión pase. ¿Ustedes formarán parte de ella? Nosotros vamos a votar siempre y cuando se respete el debido proceso. Eso lo hemos dejado claro y lo vamos a seguir manteniendo tanto como bancada y como asambleísta Freddy. Siempre y cuando se maneje el debido proceso de la ley orgánica de la función legislativa y se respete tanto al denunciante como al denunciado, no tenemos inconveniente alguno. Si es que tenemos que dar nuestro voto en que este informe de esta comisión partidista, que más o menos tendrá una duración de 30 a 40 días, se emite, se verifica con documentación, con evidencias de que ha habido incumplimiento de funciones, no podemos seguir apoyando a este tipo de situaciones. Como también el informe puede ser que verifique que no ha habido incumplimiento de funciones y que la Asamblea Nacional tiene que seguir su trabajo. El Ecuador no necesita de tanta pugna de poderes,
tanto ejecutivo como legislativo, sino más bien unir fuerzas. Nuestro país necesita que trabajemos en función de lo que hoy en día necesita: generar empleo, generar seguridad, generar estabilidad, y lo que los ecuatorianos quieren es trabajo y seguridad. Y para eso tenemos que trabajar tanto desde el gobierno nacional como desde la asamblea que nos corresponde. En este trabajo conjunto, ¿usted hasta qué punto cree, asambleísta Rojas, que abonan con ese objetivo las declaraciones del presidente de la República, señalando a algunos legisladores de la bancada de Pachacutic, señalando al dirigente de la izquierda democrática de supuestamente pedirle favores tributarios, y diciendo que los asambleístas, sin precisar nombres, son corruptos, que le chantajean, que le condicionan el voto a cambio de hidroeléctricas, a cambio de hospitales y hasta dinero en efectivo? ¿Se han presentado ya las pruebas? ¿Ustedes tiene conocimiento si del lado del Ejecutivo esas pruebas han llegado ya a la instancia pertinente para demostrar esas afirmaciones o esas acusaciones que ha hecho el presidente en contra de los legisladores? Bueno, separemos dos cosas. La primera es que el presidente emita su criterio y la posterior presentación de la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, que es importante porque no solamente puede ser una denuncia de manera verbal, sino que tiene que ejecutarse entre la instancia correspondiente. Eso han sido denunciados algunos nombres, y sin duda alguna se respetará el debido proceso en las instancias correspondientes. En lo que respecta a la Asamblea Nacional, al ser parte del Comité de Ética de la Asamblea, no tenemos ninguna denuncia presentada. Es más bien, en la reunión anterior que tuvimos, nosotros emitimos una resolución tanto al presidente al presidente de la República y a los demás asambleístas de las diferentes bancadas, y al asambleísta Bruno Segovia, que emitió unas declaraciones públicas en la cual él asevera, haciendo denuncias en contra del presidente que Ayori. Tiene algunas denuncias. Lo que hemos hecho nosotros como Comité de Ética, de acuerdo al artículo 165 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que presente las denuncias para nosotros hacer el debido proceso y verificar si es que esas denuncias solamente quedan en una mesa o por un criterio muy generalizado. Así que el presidente de la República ha emitido y ha enviado la denuncia a la Fiscalía General de la Nación de las personas que han sido denunciadas con los nombres correspondientes, y si debe respetar el debido proceso. Y nosotros como Comité de Ética de la Asamblea Nacional haremos lo que nos corresponde en derecho. Y eso significa que nosotros hemos hecho un llamado a todas las bancadas, a todos los asambleístas, que si tienen dudas las presenten para ejecutar el debido proceso de acuerdo al artículo 166 y verificar el fiel o el incumplimiento de las funciones o en cuál los asambleístas han incurrido. Y en ese sentido el Comité de Ética siempre hemos actuado porque existe un representante de cada una de las bancadas, y hemos actuado en derecho y respetando la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y así lo vamos a hacer. Con cuál sea el asambleísta que sea denunciado, siempre vamos a actuar en ese aspecto, mi estimado. Solo si hay una denuncia de por medio, ustedes no pueden analizar la actuación de los legisladores por cuenta propia. Esto en el caso de la presidenta de la Asamblea, por ejemplo, que ha interpuesto demandas en la Fiscalía en contra de los legisladores, demandas a nivel constitucional, incluso para pedir la intervención de otra función ajena a la legislatura en el normal desarrollo de la Asamblea Nacional. Yo no comparto mucho el criterio de la presidenta de la Asamblea Nacional en inmiscuir las funciones del Estado. Sin embargo, nosotros no podemos actuar de oficio, siempre vamos a estar de acuerdo al artículo 65, que determina que la denuncia debe ser presentada por un asambleísta, tener el respaldo del 10%, tener todas las pruebas notariadas y documentadas y presentarlas ante la presidenta de la Asamblea Nacional, calificado por el CAL, y luego nosotros como asambleístas ejecutamos el debido proceso en los tiempos que nos corresponden. El presidente de la República ha dicho que no va a gobernar con la Asamblea, que lo va a hacer a través de decreto, y dice que incluso la nueva ley de inversiones no sería enviada a la Asamblea Nacional, sino que se la trataría, o se la pondría a consideración del pueblo ecuatoriano a través de una consulta popular. Si eso es así, ¿qué sentido tiene la Asamblea? Yo pienso que hay que respetar el criterio del presidente de la República, pero también hay que respetar el criterio de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional está para legislar y para fiscalizar. Si bien es cierto la ley de inversiones no pasó, eso no quiere decir que puede quedar ahí. Hay que volverla a presentar si es que es de iniciativa del gobierno o si es que es iniciativa de cualquier asambleísta, que lo puede hacer, en este caso el presidente, porque es cuestiones que la Constitución le da por temas económicos, ¿no? Sin embargo, de que yo pienso que es necesario trabajar
tanto desde el gobierno nacional y desde la asamblea en función, vuelvo y repito, de lo que el país quiere, de lo que la sociedad ecuatoriana necesita. Si mañana más tarde hay que atravesar una consulta popular que es iniciativa del gobierno y que por supuesto se está trabajando en ello, hay que respetar, porque es el gobierno también como tal, es el ejecutivo tal. Yo pienso que es importante respetar los espacios de poder, en este caso el poder ejecutivo, legislativo, judicial. Sin embargo, de aquello hay que hacer un trabajo en equipo que permita que mañana más tarde el único ganador de esto sea el pueblo ecuatoriano y no sea esta pugna, estas críticas que van y vienen, que no ayudan mucho o poco o nada en lo que el país requiere, en lo que cuando nosotros salimos y caminamos lo que pide el pueblo ecuatoriano. Es ahí que nosotros desde la Asamblea Nacional vamos a seguir trabajando. El día de ayer trabajamos a jornada completa. El día de hoy tenemos comisiones en las cuales nosotros vamos a participar, en mi caso particular, una comisión de biodiversidad y luego una comisión de ética, y el día de mañana también estamos convocados por la presidenta para seguir trabajando y legislando en esas funciones que el pueblo ecuatoriano y especialmente Galápagos nos ha encomendado, y lo seguiremos haciendo de manera responsable, correcta, ética, coherente, honesta y transparente, como ha sido la característica al menos de Freddy Rojas, y pienso que de la bancada del Acuerdo Nacional y de los asambleístas. Cada uno tiene que responder por sus actos y sus acciones en su territorio. Una vez que ha sido calificada esta denuncia en contra de la presidenta Yori, asambleísta Rojas, ¿ustedes van a pedirle a la señora presidenta que convoque a la sesión del pleno respectiva en la que se conforme esta comisión? ¿Ustedes van a estar pendientes de que algún día se convoque a esa sesión? Yo pienso que más allá de pedirle, ya hay una denuncia calificada, y la ley orgánica de la función legislativa lo determina, que tiene que ponerlo en el punto del orden del día. Esperamos que ese punto sea puesto el día jueves o más tarde el día martes, y si no, pues sin duda alguna se pedirá a cualquier asambleísta el cambio del orden del día y seguiremos en el tratamiento de esta comisión. Yo pienso que aquí no hay nada que ocultar, no debemos ocultar, todo debe ser transparente, de tal manera que el pueblo ecuatoriano sepa lo que se está haciendo, lo que se está trabajando, y si ha habido incumplimiento de funciones de cualquier asambleísta, en este caso de la presidenta de la Asamblea Nacional, de los miembros del CAL, de los vicepresidentes, por supuesto hay que conocerlo. Yo pienso que no hay nada en lo absoluto que temer, siempre y cuando estamos cumpliendo con la Constitución, la ley orgánica de la función legislativa y con nuestra responsabilidad moral y ética de trabajar en función del pueblo ecuatoriano. A raíz de la puesta en libertad del ex vicepresidente Jorge Glass con el recurso de habeas corpus, se ha vuelto a poner en el debate un supuesto acuerdo entre el gobierno nacional y el grupo de la Revolución Ciudadana. Ambos lados han negado este presunto supuesto acuerdo. El presidente de la República, el ministro de Gobierno, ha sido enfático en negar este supuesto acuerdo, pero dice, ¿a cambio de qué? ¿Qué ganamos nosotros con este acuerdo? UNES ha hecho lo propio ayer. La vocera de esta agrupación política, la señora Marcela Aguinaga, ella también ha señalado, nosotros tampoco hemos pactado. Hoy la Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Fiscalización, ha pedido la comparecencia de algunas de las autoridades que tienen que ver o están relacionadas con el recurso que ha sido concedido al ex vicepresidente Jorge Glass, que le permitió ahora estar en libertad. ¿Existe o no existe ese pacto, asambleísta Rojas? A ver, pueblo ecuatoriano, pienso que el presidente dio su versión, no tenemos un pacto. El ministro de Gobierno también dio su versión, no tenemos un pacto, no lo hemos elaborado. El día de ayer la bancada del Acuerdo Nacional dimos una rueda de prensa en donde determinamos con firmeza y contundencia que no tenemos un pacto político, y en el contexto de la asambleísta Freddy Rojas no conocemos, no tenemos y rechazamos rotundamente que se diga que hay un pacto político para gobernar con la bancada de UNES, que es la de mayor votación en la Asamblea Nacional, y por lo tanto en ese contexto el pueblo ecuatoriano tiene que saber que aquí no hay ningún pacto político, ni prebendas, ni salidas, ni convenios, ni regularidades en las cuales se beneficie la salida del señor expresidente Jorge Glass. Y por lo tanto nosotros rechazamos ese tipo de comentarios que no sé de quién viene, o vendrá desde la sociedad, de algunos personajes políticos, la verdad, pero dejamos nosotros con contundencia y con firmeza, licenciada, que no tenemos ningún pacto político. Es más, rechazamos rotundamente las opiniones que se versan en ese sentido. Creo y confío que la democracia tiene que manejarse, la independencia de poderes tiene que darse, y en ese sentido hay que respetar el debido proceso. Si ha dado este tema,
Que hay que apelarlo, por supuesto, las instancias correspondientes lo harán, pero bajo ningún pacto político y bajo ningún acuerdo con las diferentes bancadas, más allá de que ellos sean mayoría o sean minoría de la Asamblea Nacional. ¿Está de acuerdo con que la Comisión de Fiscalización haya convocado hoy a las principales autoridades por el tema de la libertad del ex vicepresidente Jorge Glas? ¿No es una interferencia también en una decisión de la justicia? La Comisión de Fiscalización, en cumplimiento de sus funciones determinadas por la Ley Orgánica de la Función Legislativa, tiene la facultad de llamar a comparecer a cualquier autoridad en el ámbito de sus competencias. El día de hoy tengo entendido que están algunas autoridades convocadas a la comparecencia, entre ellas el nuevo ministro de Gobierno, con la final de escuchar. Y qué bien que el pueblo ecuatoriano, qué bien que los asambleístas, qué bien que la sociedad ecuatoriana sepa la comparecencia, porque es una audiencia pública, una comparecencia pública, que sepa qué se está haciendo y que no se ha firmado y no se ha pactado con nadie, sino más bien por la transparencia del pueblo ecuatoriano se sepa la verdad, en coherencia y en responsabilidad y en ética de lo que tiene que actuar un asambleísta y cada una de las autoridades que han sido en este caso electas o que hoy en día se encuentran desempeñando una función. En ese sentido yo estoy de acuerdo, no creo que sea ningún tipo de intervención, más bien que comparezcan y que digan con sus acciones, con sus opiniones y con sus documentos qué es lo que están haciendo y que bajo ningún punto de vista ni bajo la mesa hay un pacto político de acuerdo para gobernar. Asambleísta Rojas, el presidente ha dicho infinidad de ocasiones que la Asamblea Nacional no le permite trabajar, que cualquier ley que envía a la Asamblea Nacional no se tramita, pero ¿hasta qué punto estas afirmaciones del presidente se apegan a la realidad y a la verdad? Porque la reforma tributaria está en vigencia, entró por el Ministerio de la Ley. La única ley que ha sido rechazada hasta el momento es la ley de inversiones. Las otras que ha enviado el presidente de la República están siendo tratadas coincidencialmente por mesas en las que tienen como presidentes a representantes de Creo. Entonces, ¿hasta qué punto esa versión de que la Asamblea le impide su normal trabajo al gobierno es verdad? Yo creo que a veces puede ser una aseveración un poco muy rápida en ese sentido. Nosotros como Asamblea Nacional y como asambleístas integrantes de cada una de las comisiones no se ha parecido absolutamente nada. Seguimos trabajando en cada una de las comisiones, porque el asambleísta no solamente asiste al pleno, a la sesión del pleno, sino es integrante en caso particular de la Comisión de Biodiversidad, de la Comisión de Ética, del Grupo Parlamentario Fronterizo, del Grupo Parlamentario por la Salud y Educación, representante del Ecuador en el Grupo Interparlamentario Andino. O sea, los asambleístas se encuentran trabajando. Es decir, no es que nos hemos paralizado. Y en verdad lo que usted dice tiene correcto. O sea, la única ley que no pasó es la ley de inversiones. La ley de educación superior en este momento está en la Comisión de Educación. Y las diferentes leyes por iniciativa de los asambleístas están tratándose tanto en primer debate como en segundo debate. Así que la Asamblea Nacional seguirá trabajando, legislando y fiscalizando en uso de sus competencias. Y en ese sentido, desde el Gobierno Nacional seguiremos haciendo lo que nos corresponde también. Así que en ese sentido yo creo que la Asamblea Nacional no se ha detenido ni se detendrá, sino que seguirá trabajando en función de lo que el pueblo ecuatoriano requiere, como por ejemplo la ley del uso progresivo de la fuerza, que ya tuvo una acogida enorme y que debatimos sobre esos aspectos, y que el presidente de la comisión que está en esta ley se determinó que en 30 días estará lista para segundo debate. Es necesario esa ley, la sociedad ecuatoriana la requiere y por lo tanto nosotros tenemos que apegarnos a esa necesidad, al trabajo legislativo que podemos hacer para responder al pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias, asambleísta, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado, por visitarnos, al legislador de la bancada de Creo, Freddy Rojas, que ha estado con nosotros. Muy amable, asambleísta. Muchísimas gracias, licenciada. Un gusto y un bendecido día para ustedes.